Profe, está muteado. Profe, tiene el micrófono apagado. Tienes razón. Como estaba tapando esto de la lista de los alumnos que vienen llegando, no vi el micrófono que quedó detrás del letrero. Muchas gracias. Vi que llegó Iván. ¿Dónde está Iván para hacerlo Iván? Iván, llegó Iván. Buenas, profe. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, acá estamos como todos los días viernes, deseándoles a todos que pasen un buen fin de semana después de haber trabajado un rato bien. ¿Ah? Entonces les pido a Gabriela y a ti, Iván, que por favor atiendan las consultas de nuestros estudiantes, porque vamos a trabajar con hidroestática e hidrodinámica. Y yo les estaba explicando a nuestros alumnos que si tenemos un sólido, la estática y la dinámica se diferencian en que uno, ¿verdad?, se mueven y otros no se mueven. Y por ahí aparece la cinemática que es que se mueve, ¿verdad?, con una velocidad, con una aceleración, ¿verdad?, cuando cambia la velocidad, etc. Pero la dinámica es cuando tenemos un objeto y está en reposo, va a estar siempre en reposo, siempre y cuando no le apliquemos una fuerza y se mueva. ¿Ah? Y lo otro, si mi brazo empuja hacia allá y alguien lo ataja, tenemos fuerza de acción y de reacción, quedamos estáticos de nuevo. Pero no necesariamente es un sólido. Por ejemplo, acá adentro tenemos un líquido. ¿Ah? Un líquido. Entonces, este líquido, como está encapsulado, está ahí quieto. Quieto. Ahí se ve el nivel acá arriba. Se ve quieto. ¿Ah? Ahí tenemos el líquido. Está dentro de un tiesto. Por lo tanto, tiene el volumen del tiesto. Ahora se mueve. Lo podemos mover en el frasco, ¿verdad? Esto es dinámica ahora porque tiene masa. Y cuando hay una masa, le aplicamos una fuerza, se mueve. ¿Bien? Se mueve. También se cae. ¿Ah? Pero está en un tiesto. Entonces, cuando está en un tiesto, nosotros analizamos el fluido como si estuviera estático. Clavamos el tiesto y el fluido ahí está estático. Entonces, cuando estudiamos un fluido estático, lo que vale aquí es la presión. La presión. Pero, si abrimos un hoyito, esto tiene un hoyito, ¿verdad?, y lo dejamos caer, ahí tenemos un flujo. Un flujo es el líquido que pasa por el orificio que tiene esto. Y ese orificio tiene un diámetro, ¿verdad? Un diámetro. Tiene un diámetro, entonces nosotros tenemos que calcular la cantidad de líquido que sale por ese hoyito en el tiempo, porque no es instantáneo, ¿verdad? Cuando abrimos en el lavamanos la llave, nos retan cuando la dejamos abierta porque estamos consumiendo mucha agua. Deberíamos colocar un tapón, esperar que llegue a una altura y ahí usarla. Pero no, trabajamos con la llave abierta, tenemos malas costumbres. Pero eso que está cayendo del caño de la llave se llama caudal. La cantidad de agua que sale por unidad de tiempo. Entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a compartir un documento que tenemos para este tema.
Aquí lo tenemos. Compartir. Y nos vamos a ir al comienzo. Y ahí lo tenemos. Entonces vamos a estar trabajando. Vamos a tapar todas estas ventanitas que tapan lo que ustedes ven. Tengo que para allá arriba. Esta la escondimos para estar mirando yo las preguntas que pueden hacer. Y abrimos esto. Bien, estamos en el curso de mecánica y dije que íbamos a mirar un poco en este seminario 8 lo que era hidrostática e hidrodinámica. Hidrostática es un fluido que está quieto, en reposo, un lago, por ejemplo, el agua en un vaso, y la hidrodinámica, líquidos que están agitados, que están en movimiento. Y sobre eso vamos a calcular, en base a presiones algunas cosas, en base a continuidad de flujo otras, o en base a energía y trabajo, que es la hidrodinámica. Acuérdense que la hidrodinámica es movimiento debido a fuerza, a campos de fuerza. Veamos nuestro primer problema. ¿Ya? Nos colocamos en un contexto de fluido en un tiesto. Ahí tenemos el fluido en un tiesto. ¿Está bien? Y si se dan cuenta, está a nivel. Pero lo que vamos a explicar ahora, que vamos a colocar una cosa más pesada en este lado, que debería levantar esta otra. Pero sucede al revés. ¿Ya? Entonces, en el contexto del laboratorio se busca estudiar los efectos de la osmosis. Es decir, vamos a presentarle a ustedes qué significa y en qué consiste la osmosis. Ustedes siempre escuchan osmosis, es sacarle la sal al agua de mar y solamente se quedan ahí con el agua de mar, pero no tenemos idea cómo funciona la osmosis. Con las simples ecuaciones que han estudiado, vamos a revisar y las vamos a aplicar a la osmosis. Entonces, seguimos leyendo. ¿Qué vamos a tener? En nuestro tiesto vamos a tener, en nuestro tiesto tenemos una membrana que va a dividir el vaso en dos. Tenemos el tiesto y ahí hay una membrana, ahí hay una membrana que divide el vaso en dos. En un lado del vaso se va a colocar agua con azúcar, le vamos a colocar aceta, agua con azúcar, y el agua con azúcar tiene una densidad de 1230 kilogramos por metro cúbico. Y en el otro lado, aquí, vamos a colocar, en ese lado frasco, vamos a colocar agua destilada, H2O pura. ¿Ya? El 2 me quedó ahí al lado de la raya, parece 4, pero es 2. ¿Ya? 2. Entonces, esta es 1250, 1230, perdón, 1230, y esta es 1000, la densidad, y es la masa que tiene un volumen. Como ambos están bajo el efecto de la gravedad, por lo tanto tenemos el peso, la fuerza. Este que pesa menos,
1000 y este pesa 1230. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, el lado que pesa más sube. Significa que este pesa más que este otro porque es capaz de hacer subir el otro lado. ¿Cómo eso? El que pesa menos hace subir el otro lado. Eso se debe a la membrana, se debe a la osmosis. Expliquemos entonces. En el laboratorio se pone en medio de un vaso precipitado una membrana. Allí la dibujamos, ¿verdad? La membrana. En un lado colocamos agua con azúcar y en el otro lado agua sin azúcar. En el hecho se observa que el agua con azúcar presenta un aumento de altitud. El agua con azúcar entonces sube. El agua con azúcar sube, ahí, sube. Presenta, ¿verdad? La más pesada sube y sube 3 centímetros. Sube 3 centímetros. Entonces es algo como la magia, ¿verdad? Algo como la magia. Pregunta. Calcule la diferencia de presión. Claro, si una pesa más y la otra pesa menos, hay una diferencia de presión. Pero el líquido se mueve al revés. La presión menor, ¿verdad? Sube a la mayor. 2. Relacione y discuta. Este fenómeno ocurre y obedece al principio de Pascal. En la de Pascal uno aplica menos fuerza y sube al otro lado por diferencia de área, ¿se acuerdan? 3. Calcule el trabajo. Si uno aplica una fuerza y un cuerpo se mueve, tenemos trabajo. Y aquí el diámetro del vaso lo conocemos. 4. Se quiere utilizar un mecanismo inverso, es decir, vamos a aplastar lo que creció para dejarlo a nivel. Entonces, ese es nuestro problema. Vamos por la primera pregunta. Primera pregunta. Planteamos la primera pregunta. Ahí está el vaso que sube el líquido, ¿verdad? Aquí tenemos el agua que tiene azúcar, esta, que tiene 1230, más espesa, más densa, 1230. Y la de acá es agua destilada, tiene 1000. Ese es el monito. Entonces, esta, si le aplicamos la gravedad y como tiene masa, tiene una fuerza. Por lo tanto, si la gravedad es 10, este tiene una fuerza 1000. Y este tiene una fuerza 1230 y ambos hacia abajo, y sin embargo esto sube. Debería ser al revés. Por eso se le llama osmosis inversa. Entonces, leyendo el problema, acá yo lo simulé con vasitos. ¿Bien? Entonces, en un lado echamos agua destilada y en el otro lado echamos agua con azúcar. ¿Ah? Cuando echamos el agua destilada, queda a un nivel de 7 centímetros de alto y al otro lado el agua con azúcar sube 3 centímetros. Por lo tanto, 3 centímetros, ahí está en equilibrio. 3 centímetros más 7 centímetros. Entonces acá tenemos 10. Entonces 10 centímetros de algo más pesado sube. Entonces calcule la diferencia de presión.
como dijimos, esto es una masa. Esto es una masa. Masa de agua pura. Le podríamos llamar masa 1. Y esto tiene una masa 2. Y está actuando la gravedad. Para ambas, la misma gravedad. Masa por gravedad es fuerza, ¿verdad? Y fuerza sobre área es presión. Entonces, 3 minutitos para que calculen la diferencia de presión de cada lado. Ahí les pido por favor a Iván y a Gabriela que las preguntas que hagan nuestros queridos estudiantes. Veamos cómo les fue. Allí tenemos. Recordemos que la presión se calcula con esta fórmula. Y dijimos, acá vamos a tener la presión 1, porque acá hay una fuerza 1. Fuerza 1. ¿Ya? Fuerza 1. Que aprieta acá y levanta al otro lado. Entonces, esta aprieta y a través de la membrana se levanta el otro lado 3 centímetros. Por lo tanto, aquí dijimos que daban 3 más 7, que era la columna del otro lado, acá quedan 10. 3 más 7, 10. ¿De dónde sale esa fórmula? ¿Se acuerdan? Podríamos recordarla. Porque presión, voy a anotar por aquí en un ladito, si ustedes siguen, tenemos que presión, recordemos que lo que era presión, era fuerza sobre área. Entonces en nuestro frasco tenemos la fuerza y tenemos la mitad del área que está ahí, que empuja hacia abajo. Fuerza partido por área. Pero como no tenemos la densidad, tenemos el área porque nos dieron el diámetro del vaso, es el área dividida por 2, ¿ah? Porque nos dieron el área del vaso, el diámetro. Entonces aquí hacemos una pillería simple. Ya lo vimos una vez, parece. Acá voy a multiplicar por h arriba y multiplicamos por h abajo. El área es del tarrito. Este es el área. Y por la altura nos da el volumen, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos acá abajo es volumen. Pero la fuerza, recordemos, la fuerza es la masa por la gravedad. Esa es la fuerza. Y por el h que tenemos ahí que multiplicamos. Pero abajo, A por H es volumen. A por H es volumen. Y masa partido por volumen, ustedes se acordarán muy bien, muy bien, masa partido por volumen es la densidad. Entonces presión es densidad por gravedad y por altura, que es la ecuación que tenemos acá. Calculamos entonces, reemplazando datos, la fórmula, la densidad del agua pura, 1000 kilogramos, la gravedad 9,8 y el H 7 centímetros o 0,7 metros nos da una presión de 696 pascal. Newton metro en otros términos. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué más? La presión 2. La misma fórmula. Reemplazamos. La densidad 1230, la gravedad 9,8 y 10 centímetros que subió de 7 a 3, 10. La presión en 2, porque hay que tomar toda la columna de agua respecto a 0. Y eso nos da 1205,4 pascal. Pero nos están pidiendo el delta. Acá tenemos el delta. P2 menos P1, estamos bajo el vaso. P2 menos P1, 1205,4 menos 686, nos da que la diferencia de presión existe y vale 519,4 pascal. Pero estamos contra el principio de Pascal, ¿verdad? Porque tenemos algo que está más liviano, está haciendo subir lo que está más denso. Pero no olvidemos que el culpable de eso es la membrana de osmosis. Esa es la culpable. Porque, ¿qué hacen ustedes? Acá vamos a colocar aire. Va livianito, súper livianito el aire, ¿verdad? Vamos a suponer que hay aire. Y este es un colador. ¿Ah? Este que está acá lo vamos a hacer chueco el colador. Este es un colador. Y acá echamos jugo de limón. Limón. ¿Ah? Limón. ¿Qué pasa? Cuando estamos haciendo un pisquito sour, por ejemplo, o jugo de limón, lo echamos al colador, sale un poco de líquido y después se tapa. Y ahí tenemos la membrana, el colador es la membrana. Tenemos aire para el lado de abajo y líquido hacia el lado de arriba y el líquido no pasa. Por lo tanto, el culpable es la membrana, es el colador. ¿Qué es lo que hacemos para que pase el jugo? Lo aplastamos el limón con la cuchara, ¿verdad? Y ahí pasa. Entonces, esto que es más pesado ni siquiera pasa al aire. ¿Ya? Ni siquiera pasa al aire. Entonces, se necesita una presión para poder, entre comillas, filtrar. Necesitamos una presión. Empujar para que pase la membrana. Empujar para que pase la membrana el agua con azúcar. Sigamos. Pregunta 2. Relaciona y discuta este fenómeno con lo que ocurre con el principio de Pascal. Ya lo dijimos, ¿verdad? Estamos actuando contra natura. Es decir, la membrana semiimpermeable no permite que la comunicación como vasos comunicantes, ¿verdad? Como vasos comunicantes, permitan tener la membrana impide que los dos líquidos se comuniquen para tener un mismo nivel. Entonces, como la membrana se opone, los niveles pueden ser distintos. Entonces, la presión que está haciendo esta fuerza sobre esta área que está acá, ¿verdad?, hace que este líquido no pase hacia el otro lado. Incluso podemos pasarlo al revés. Podemos pasar lo más liviano hacia lo más pesado. Continuemos. Veamos la tercera pregunta. Calcule el trabajo. Calcule el trabajo. Nosotros sabemos que trabajo, ¿verdad?, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento.
Acá tenemos el desplazamiento. Me fui al mono. Ahí está. Eso se desplazó. 3 centímetros. 0,03 metros, 3 centímetros. Eso se desplazó hacia arriba. Debido a esta fuerza. A la flecha roja que tenemos ahí. A esa fuerza. Entonces trabajo fuerza por desplazamiento. Pero fuerza, ¿qué es lo que es? Fuerza, ¿qué es lo que es? Fuerza, dijimos, fuerza dividido por el área, ¿está bien? Es presión. Por lo tanto, borramos el área de acá, la pasamos a este otro lado, entonces presión por el área, fuerza. Aquí lo tenemos. Trabajo es igual a la presión que genera el fenómeno por el área, S es la fuerza, por el desplazamiento que es H. Fácil, ahí estamos calculando el trabajo. Pero no olvidemos lo siguiente, que quien genera esta fuerza es la diferencia de presión, esta que tenemos acá. ¿Está bien? Y está aplicado ¿en qué área? Aquí anoté un círculo, ¿verdad? Esto, la membrana está acá en la mitad. ¿Verdad? Aquí está la membrana. Allí está la membrana. Entonces, esto es lo que subió. Y esto de acá bajó. Y acá está la fuerza. Entonces, el área nuestra, que baja, ahí va la membrana, es la mitad de lo que está del área de la tapa del jarro. Entonces, partimos. Dice sí, como esto es una suma de agua más azúcar, calculamos, ¿verdad?, el delta P medio. Delta P medio porque esto se está equilibrando. Entonces, el delta de presión medio es lo que dice el enunciado. ¿Ah? El valor de la presión es la mitad de la presión calculada. Ese es un dato. Entonces, la mitad de la presión calculada. Ahí está. Luego, la mitad, lo que acabo de explicar, de la mitad del tarro, que es el área que baja. ¿Y cuál es el área del tarro? Pi por el radio, acordémonos que esto era 10 centímetros, 10 centímetros de lado a lado, 10, por lo tanto el radio es 5 al cuadrado, y eso nos da, multiplicado por el H que subió el agua, nos da 3,1 por 10 a la menos 2 Joule. Ese es el trabajo que realiza la fuerza roja. Esto que desplaza el agua y hace subir 3 centímetros vale 3,1 por 10 elevado a la menos 2 Joule. Por lo tanto, hemos aplicado una formulita, ¿verdad?, que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Y estamos calculando la osmosis inversa. Que escuchamos y es facilito, miren. Hemos usado dos ecuaciones. Presión es igual a la densidad, ¿verdad? La densidad, ¿qué más? Por la gravedad, ¿qué más? Por la altura. Y trabajo, que es fuerza por desplazamiento, pero que es presión por área por la altura. Dos formulitas. Vamos en busca de la 4, la pregunta 4. Se requiere utilizar el mecanismo inverso para este efecto. Allí puse la flecha.
el efecto inverso. Aquí puse la flecha. ¿Qué fuerza hay que aplicar hacia abajo para nivelar los líquidos? ¿Ya? Para que estos dos queden a nivel. ¿Qué fuerza hay que aplicar para que los dos líquidos queden a nivel? O, en su efecto, la fuerza mínima necesaria para nivelar. Dado que tenemos la diferencia de presión y tenemos el trabajo, ¿verdad?, que realizó la fuerza anteriormente y ahora queremos devolvernos. A partir de esto, calcule la fuerza mínima necesaria para que el pistón logre el efecto buscado, ¿verdad?, que queden a nivel. Siempre están los mismos datos. Calculen, a ver si se les ocurre, para que vuelva a nivel. Recordemos la formulita. Trabajo, dijimos, es fuerza por la altura esa que está ahí, o el desplazamiento, que es lo mismo que la altura, es lo que se desplazó con la fuerza. Pero ahora estamos aplicando la fuerza hacia abajo y queremos que se desplace hacia abajo para volverlo a nivel, ¿verdad? Pero como hay conservación de la energía, hay conservación del trabajo. Entonces, si despejamos, nos va a quedar que la fuerza que nos piden, la fuerza roja, para nivelar nuestro sistema, tiene que devolver el trabajo. Pasamos el D para el otro lado y nos queda entonces fuerza es igual al trabajo partido por el desplazamiento. Veamos. Ahí está. ¿Lo vieron? Trabajo, fuerza por desplazamiento, despejamos y logramos que la fuerza es 1,97 newton. ¿Saben lo que significa ustedes 1,97 newton? ¿Tienen el orden de magnitud de eso? Eso es fuerte, es grande, es inmenso. Vamos a hacer una analogía acá arriba. Estoy arriba del tarro, ahí voy a trabajar. ¿Qué dice mi analogía? A ver, la fuerza de 1 kilogramo, masa, ¿verdad? La fuerza es la masa de 1 kilogramo por G. Eso es la fuerza, o peso. Para ahorrarnos uno vamos a colocar que la G es 10. ¿Verdad? Y eso multiplicado me va a dar 1 por 10, 1 kilo, ¿verdad? Es 10 newton. Es decir, cuando tomamos 1 kilo de harina en la mano, son 10 newton. Pero a nosotros en este trabajo nos dio 1,97. Nos dio como resultado, nos dio 2 newton aprox. 2 newton aprox. Como 10 no cambia, la gravedad no cambia, para que me dé 2 el kilo, hay que dividirlo en 5. ¿Verdad? Porque 10 dividido por 5 es 2. Y para que sea 5, tengo que dividir 5 veces el kilo. Por lo tanto, acá son 200. La quinta parte de 1 kilo
son 200 gramos. Entonces 200 gramos multiplicado por 10 la gravedad, ¿verdad?, me da aproximadamente 2 newtons. Es decir, que la fuerza que estamos colocando acá, por ahí el profe puso una travesura, es el equivalente a colocar sobre la flecha o sobre este lado una manzana. ¿Ya? Una manzana pesa como 200 gramos, 5 manzanas 1 kilo. Es decir, esa fuerza se necesita para nivelar la nada misma. Por lo tanto, ¿verdad?, es bastante simple el trabajo que se requiere o la fuerza que se requiere para devolver o hacer pasar el líquido hacia el otro lado. Muy bien, allí tenemos todas las respuestas juntas para que ustedes puedan leerlas y analizarlas. En realidad esta clase uno debería colocar esto después de la presentación del problema y decirle a ustedes, demuestre que la pregunta 1 tiene tal valor, la pregunta 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pero nos interesa que usted aprenda el sistema carretero, ir paso a paso entendiendo un problema. Vamos a ir al problema número 2. No se olviden que todas las preguntas que tengan dudas, háganlas por favor. Está Iván, está Gabriela y estoy también yo, eventualmente para responderle las preguntas. Problema número 2. A todos los que le late, ¿verdad? A todos los que le late, tenemos allí nuestra bomba, el corazón. Y el corazón tiene lo mismo que la bomba que riega el jardín, la bomba que levanta el agua, la bomba de la lavadora que bota el agua. Es simplemente una bomba. ¿Y qué es lo que hace la bomba? Vamos a explicar algunas cositas en el monito primero, antes de leer el problema. Entonces tenemos una bomba. Allí está la salida de la bomba. Y esa bomba tiene un área, ¿verdad? Y de por allí, para hacerla bonita, color, por allí sale sangre con una cierta velocidad y también con un cierto volumen. Y todo esto se ejecuta en la unidad de tiempo. Entonces, si es un volumen, por la densidad de la sangre tenemos la masa. La velocidad, ¿cómo es el torrente sanguíneo? Porque no se olviden que si sale sangre por acá, esto va a pasar, voy a exagerar acá, por los capilares sanguíneos, que hay mucho, ¿verdad? Y llegan nuevamente a nuestro sistema. Y esto está circulando, la circulación de la sangre, con una velocidad v. Y además, como hay un volumen de sangre, este volumen, por el tiempo, partido por el tiempo, es un caudal. Es la cantidad de sangre que está pasando por unidad de tiempo. Por lo tanto, tenemos un caudal sanguíneo. Y además coincide con la letra S porque el caudal que sale
del cucharón tiene que ser igual al caudal que entra. Y ahí tenemos entonces el torrente sanguíneo. Y este es el caudal que entra. ¿Bien? Así funciona nuestro corazón y nuestro cuerpo humano. Bombea, sale la sangre con una velocidad, un volumen en un tiempo, pasa a través del cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de capilares, pasa por capilares, se distribuye, ¿verdad? Y luego entra al corazón nuevamente y ahí está circulando. ¿Cuánto circula? La cantidad de años que vivimos. Por lo tanto, es como una bombita re buena, porque dura mucho tiempo. Entonces, vamos hablando del problema. Así funciona nuestro sistema circulatorio. Pero el hombre ha sido tan astuto, ¿verdad?, que fue capaz de medir el diámetro de salida ese que está ahí, que allí lo escribí afuera, ese es el diámetro de salida. Ese. Que acá le pusieron el valor 2,5 centímetros. Corazón promedio. Y la cantidad la midieron, parece que cuando alguien se estaba yendo en sangre, le pusieron allí y midieron que se desangra a una velocidad de 83 centímetros cúbicos segundo. ¿Qué es lo que eso? Es el caudal de salida. Caudal de salida, 83 centímetros cúbicos segundo. Eso es lo que sale. Listo, esos son los parámetros del corazón. Ahora, ¿para qué le sirvió a los bélicos? ¿Para qué le sirvieron estos datos? En la Segunda Guerra Mundial, la herida a bala, para quien creó la bala, tuvo que saber qué diámetro y qué cosa debía tener realmente para despachar a alguien. Generaron la pistola P-38, que tiene una bala de ese diámetro. ¿Está bien? De ese diámetro. Entonces, ¿qué cálculo hicieron? Vamos a dibujar acá arriba, si no se aburren, vamos a dibujar acá arriba una vena o una arteria. Da lo mismo la que trae y la que llega. La diferencia está que lleva, quien trae, y el oxígeno, uno lleva oxígeno, el otro trae de vuelta sin oxígeno, porque el pulmón está por el medio ahí para oxigenar la sangre. Entonces, si tenemos un tubo, ahí está el tubo, este es un pedazo de tubo de vena, ¿qué dice? Viene una bala, hace un hoyo por acá, no se olviden que la sangre viene por acá y sale por allá, y da la vuelta. Eso es lo que teníamos acá abajo. Pero ahora sale una bala, y la bala hace un hoyo, ¿verdad?, y atraviesa la vena o la arteria, por lo tanto hace dos hoyos en la trayectoria, ¿verdad?, en la trayectoria evidente de la bala. Por aquí va la bala, entra la bala y sale por el otro lado. Eso implica que por ese hoyo se va a salir la sangre por acá, se va a salir la sangre por allá, y esta va a disminuir. Por lo tanto, se está interrumpiendo la circulación sanguínea. Entonces, la pregunta que se nos hace
a los bélicos, a los que generan armas, calcula las armas, la bala no tienen un diámetro porque se les ocurre. Está calculado. ¿Está bien? Entonces dicen, el torrente sanguíneo promedio tiene 5 litros de sangre. Entonces aquí están entrando 5 litros de sangre. Pero esto lo tienen que haber medido cuando pierde el 40% de esa sangre. Por lo tanto, la que se está saliendo por los hoyos, ¿verdad? Por los dos hoyos, por este se va a estar saliendo, entre comillas, un 20% de los 5 litros, porque los dos hoyos son iguales, y por este otro se está saliendo los otros 20. Por lo tanto, está perdiendo, quien está herido, está perdiendo el 40% de este valor. El 40% de ese valor. ¿Estamos bien? Ahí entra el shock hemorrágico y la persona, se supone, fallece si no tiene mejor suerte. Pregunta 1. Calcule la rapidez a la que fluye la sangre a través de la aorta. La rapidez, no nos olvidemos que nos están preguntando por la velocidad. ¿Está bien? La velocidad. Entonces, acá la pregunta 1 nos están preguntando cuánto vale la velocidad, ¿verdad?, con que se está moviendo la sangre en el torrente sanguíneo. Pregunta 2. Si la bala de la pistola 38 atraviesa la vena para los dos lados, lo que dije allá arriba, ¿cuánto tiempo tendrá la persona para ser atendido desde el momento que recibe la bala? Es decir, si miramos nuestro monito donde está el corazón, nos están preguntando ahora por el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora en salir el 40% de los 5 litros de sangre? Y ahí la persona entra en shock y ya está con un pie al otro lado. Tercero, miren la pregunta, qué bonita. Preguntan si un capilar, me fui al lado corazón de nuevo para dibujar algo, para que miren. Si un capilar, voy a tomar ese capilar tiene esa área, porque el capilar es un tubito, ¿verdad? Es un tubito. Ahí está el capilar. Y ese capilar tiene un diámetro de 4 por 10 a la menos 4. Ese es el diámetro del capilar. Y por ese capilar pasan 0,66, la velocidad, 0,66 centímetros por segundo de sangre. Tiene una velocidad. Si tenemos área y tenemos velocidad, tenemos caudal. Tenemos el caudal de un capilar. El caudal de un capilar. Y nos pregunta cuántos capilares hay. N. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos capilares hay? De tal manera que el caudal que sale, dijimos,
tiene que ser igual al caudal que entra. ¿Se recuerdan que lo dijimos recién y está anotado ahí? Caudal que sale y el caudal que entra al corazón. Y toda esa sangre pasó por los capilares. Por lo tanto, anoto aquí bien grande el caudal total que entra o que sale dividido por el caudal de un capilar tiene que ser igual al número de capilares. Porque el caudal de 1 multiplicado por n me tiene que dar el total. El caudal de 1 multiplicado por n me tiene que dar el total. Entonces aquí tendríamos la formulita, una formulita para calcular el número de capilares que tiene, entre comillas, el cuerpo humano. ¿Está bien? Nos fuimos entonces. Vamos por la primera pregunta. Ahí estamos. La rapidez a la que fluye la sangre a través de la aorta. Rapidez, dijimos que es la velocidad con que sale la sangre por ese diámetro, por ese hoyito, por esa área. Por esa área. Y caudal, que lo quiera, si recordamos, caudal es, ¿qué cosa? La velocidad por el área. Como nos están preguntando por la velocidad o la rapidez, velocidad o rapidez es igual al caudal, despejamos, partido por el área. Facilito, mire, ahora estamos trabajando con el corazón. Estamos calculando con qué velocidad sale la sangre, el chorro de sangre del corazón. Y estamos estudiando además el efecto que genera un balazo, ¿verdad? El efecto que genera un balazo. Veamos. Ya soplamos cómo se resuelve la primera pregunta. Ahí está. Lo acabamos de decir. Caudal es la velocidad por el área. Despejamos, reemplazamos el caudal 83 centímetros cúbicos segundo por el área. Dijimos, ese es el diámetro, dividido por 2 es el radio, y eso está elevado al cuadrado, multiplicado por pi. Nos da aproximadamente la velocidad con que sale la sangre del corazón, son 17 centímetros en un segundo. Centímetros en un segundo. 17 centímetros por segundo. Si miramos, aquí tenemos 17 centímetros en un segundo. ¿Qué significa eso? Que si esto tiene 17 centímetros esta libreta, de aquí a allá, la sangre recorre de aquí a ahí en un segundo, así. ¿Verdad? Y tiene el diámetro de una manguera, 2,5 centímetros, es el diámetro de la manguera que regamos el jardín. Por lo tanto, la sangre que sale por esa manguera de 17 centímetros sale en un segundo. Por eso que llega un balazo cerca al corazón y en un ratito ya no estamos. Porque pasa mucha sangre. Mucha, pero mucha. ¿No se imaginan ustedes qué significa 17 centímetros en un segundo?
Veamos la siguiente. Pregunta número 2. La bala que deja los dos hoyos del shock hemorrágico, calcula el tiempo. ¿Cuánto tarda, entre comillas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tendrá la persona para ser atendida? Pero como el arma la están calculando mortal, es de suponer que no va a haber tiempo. Veamos cuál es el tiempo. La están preguntando por el tiempo. Entonces, teníamos, esto tiene un hoyo, ahora, por los dos lados apareció la bala, ya anotamos la vena ahí con los dos hoyos, y tenemos que calcular, ¿verdad?, el tiempo. Entonces aquí, ustedes tienen que relacionar que tenemos el caudal, que es igual al volumen de sangre que sale partido por el tiempo, y tenemos además que el caudal es igual a la velocidad por el área. Como ambos caudales son iguales, dos cantidades, una cantidad iguales a una tercera, dos cantidades iguales a una tercera, son iguales entre sí. Entonces tenemos que igualar volumen partido por tiempo igual a velocidad por el área. Despejamos, vamos a tener que despejar, ¿verdad? Porque no nos queda otra, porque nos preguntaron por el tiempo. Pasamos el tiempo para allá, y esto, todo esto que está aquí, para el otro lado, y nos queda entonces que tiempo pasó para el otro lado, y me quedó el volumen dividido por la velocidad por el área. Esa sería nuestra expresión matemática entonces para calcular el tiempo que se demora en salir la sangre por los dos hoyos que hizo la bala. Calculen. Veamos cuánto les da el tiempo. Reemplacen los numeritos que están todos allí. El 40% del volumen de la sangre, ahí habrá que colocar. El diámetro de la bala, que eran 9 milímetros, allá arriba está. 9 milímetros, diámetro de la bala. Y el 40% del volumen, el 40% de los 5 litros. Tenemos el volumen, tenemos la velocidad, ya la calculamos recién, tenemos el área de la bala, ¿verdad? Y ahí calculamos entonces el tiempo. Como ustedes tienen la calculadora a mano, su cuadernito o su bloc de apunte, más la calculadora, ustedes deberían haber llegado a un tiempo de 93,1 segundos. Ahí está el caudal, área por velocidad, caudal, volumen partido por tiempo. Igualamos, salió la expresión del tiempo, reemplazamos los datos, 40% del litro de sangre, dos hoyos por el área de 1 y multiplicado dividido por la velocidad.
Y como está en el denominador, está multiplicando al área. Y eso nos da aproximadamente 1,6 minutos. Es decir, con un balazo, la persona entra en shock hemorrágico en 1,6 minutos. Por lo tanto, una persona herida, por decir, en la calle, no alcanzan a recogerlo y llegar a la cama, ¿verdad?, de la casa, porque se pasa el 1,6 minutos. Habría que tener todo un equipo de salvataje, los médicos, etcétera, etcétera, para poder recuperar a una persona en ese estado. Si no está todo ese equipo, va a tener mucha suerte si vive. Feo, ¿eh? Feo problema. ¿Les dio ese resultado? Veamos la que sigue. La pregunta 3. Allí tenemos la pregunta 3 ahora, que es el número de capilares. Entonces ya habíamos soplado, ¿verdad?, que el número de capilares era igual al caudal total partido por el caudal que pasa por un capilar. Por un capilar. Y el caudal, punto y coma, el caudal que pasa por un capilar va a ser, ¿qué cosa? La velocidad que lleva la sangre en el capilar por el área del capilar. ¿Está bien? Con eso tenemos resuelto y nos va a salir el número de capilares que tiene el cuerpo humano, promedio aprox, ¿verdad? No muy lejano, no más menos, con más menos, dependiendo de la edad de la persona, el tamaño de la persona, el tamaño del corazón, más o menos, digamos, un 20%, ¿sí?, sin considerar la guagua, considerando una persona adulta. Calculen, ahí tenemos la fórmula, y ustedes deberían simplemente pescar la calculadora, calcular el caudal del capilar y luego dividírselo al valor anterior que teníamos del caudal que sale del corazón. Entonces teníamos, ¿verdad?, teníamos dos caudales. El caudal que sale de acá, el caudal total, y por acá abajo dibujamos capilares y teníamos el caudal del capilar. ¿Ya? Esto se unía allá arriba y hicimos todo un show. Debería haberle salido lo siguiente. Acá está la expresión y aquí está cómo calcular el caudal del capilar. Caudal del capilar, me faltó colocar una C ahí, velocidad en el capilar. Entonces tenemos 0,66 por pi por r, ¿verdad?, dividido por 2 porque es el radio, elevado al cuadrado. Y eso nos da 8,29 por 10 elevado a la menos 9 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, no se olviden que es el tamaño de un dado por segundo. Eso es lo que está pasando por un capilar. Por lo tanto, n, lo que habíamos dicho de comienzo, n es el número de capilares que tiene el cuerpo humano. Y es el caudal total dividido, ¿verdad?, dividido por el caudal del capilar. Y eso nos da la bonita suma de 10 elevado a 10 capilares aproximadamente. 10 elevado a 10. Estamos hablando de
3 ceros son 1000, 3 ceros es 1.000.000, 3 ceros más son 1.000 millones. Estamos hablando de 10.000 millones de capilares. 10.000 millones de capilares. Por lo tanto, nosotros somos un tubo. Somos puro tubo. Y todos esos tubos están llenos de sangre, de líquido, ¿verdad? De agua y de todo lo demás. Por eso es que se dice que el gran porcentaje del cuerpo humano es líquido, porque estamos compuestos de puros tubos, puros tubitos, porque la sangre tiene que nutrir toda nuestra masa. Por lo tanto, tiene que llegar a todos los rincones por 10 elevado a 10 capilares aproximadamente, para que pase, ¿verdad?, los 5 litros de sangre y den vuelta y lleguen nuevamente al corazón. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No veo ninguna pregunta en los chats. No veo ninguna pregunta en los chats. Por lo tanto, significa que están entendiendo algo. ¿Entienden? No se sabe. No sé si están ahí o no. Se fueron. Veamos el tercero. Otro, sigamos. Ah, no, ahora están acá las preguntas para que ustedes estudien. Aquí están todas las respuestas y os resumí un poco el por qué. La siguiente pregunta está aquí ahora. Vamos a sacar esto que tapa. Y estas son las preguntas del chat que estoy mirando. Miren, en el laboratorio tienen que medir y sacar una muestra y no hay caudalómetro. Pero el caudalómetro no es más que, voy a dibujar acá, me voy a ir al monito, no es más que un tarrito, esto me molesta, un tarrito, ahí está el tarrito, y por otro lado tenemos un reloj, un cronómetro, tenemos el tiempo 1 de partida, abrimos la llave, empieza a acumularse líquido, cerramos la llave y tenemos un tiempo 2. Tiempo 1 menos tiempo 2 en realidad es el tiempo, porque nosotros no trabajamos con delta. Tiempo. Y acá en el tarrito tenemos el volumen. Teniendo el volumen y el tiempo tenemos el caudal. Eso es un caudalómetro, el que mide el caudal. No tenemos. Entonces, a pesar de esto, tenemos que medir y sacar una muestra en un laboratorio, ¿verdad?, que debe cumplir ciertas condiciones. Y nos aconsejan, le están soplando, mire, algo tiene que ver esto con la ecuación de Bernoulli. Nos dan la cantidad de muestra máxima que tiene que sacar en el tarrito y la cantidad de muestra mínima. Acá hay que sacar una muestra que va a ser máxima y mínima. Y nos preguntan cuánto vale la velocidad de salida. Le vamos a colocar un 2. ¿Ya? La velocidad 2. ¿Cuánto vale la velocidad 2 de salida? Entonces nos preguntan una velocidad 2 máxima y mínima. Es la pregunta. Velocidad o rapidez máxima y mínima que debe salir, ¿verdad?, por la llave, por el grifo, por acá, ¿verdad?, que tiene que salir por ahí. ¿Está bien?
Y luego, ¿cuáles son las condiciones que se debe cumplir todo este aparataje para que pueda salir esa cantidad de muestras? ¿Entendieron? ¿Fácil? Veamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto es? Calculen. Tres minutitos para el cálculo. Bien, ahí está resuelto el problema. No tenemos más tiempo, parece que se me fueron ya la mayoría. De todas maneras yo se lo voy a subir porque la clase terminaba a las 15:30 y nos pasamos un poquito que partimos tarde, ¿ya? Siguiente, allí está el caudal de salida, la velocidad 1, la velocidad 2, la máxima y la mínima. Ya esa formulita la conocíamos. El caudal es lo que sale, la muestra 1, partido por el tiempo, la muestra 2, partida por el tiempo. Luego, vemos la ecuación de Bernoulli, allí está, presión acá arriba 1, presión en 1 la atmosférica y presión en 2 a la salida la atmosférica. 1 y 2 son iguales. H2, esto está a la altura de donde estamos viendo H, H2 vale 0. Esto, como es muy grande respecto a la salida, es como tener un embudo así, ¿verdad? Un embudo así. Acá tenemos el área de acá arriba y acá está saliendo líquido, una muestra chiquitita, por lo tanto la velocidad de la superficie es aproximadamente 0. La velocidad en el punto 1. Muy grande la superficie, es como estar vaciando un lago con una manguera. Entonces V1 es aproximadamente 0 y este término es 0. Por lo tanto nos queda esto que está aquí, es igual a lo que está acá. Por lo tanto hay que reemplazar valores y ahí está. mg por h, un medio mv cuadrado. Reemplazamos y nos salen los valores que tienen que tener la altura máxima y mínima del tarro para poder sacar la muestra. Allí tenemos la respuesta y esto se lo subo un poco más tarde o mañana en la mañana. Muchas gracias por su asistencia. Gracias Iván, gracias Gabriela y nos estamos viendo. Entonces nos vemos. Cualquier pregunta no se olviden de subirla a nuestro depósito de preguntas. Que les vaya bonito, que tengan un excelente fin de semana y pórtense muy bien. Muy, pero muy bien. Que les vaya bonito. Chao.